Los temas son bastante sencillos, pero siempre les he dicho que ustedes fijen lo que se les va, lo que corresponde más al laboratorio, ¿no? La parte ya sintomatología, por lo menos lo básico hay que conocerlo. Medicina ocupacional. Este es el concepto, definitivamente eso no se puede perder. Hay que saber qué cosa es la medicina ocupacional. Y una de las cosas que uno ha aprendido después de años es una disciplina multidisciplinaria. O sea, una disciplina, digo, una ocupación médica multidisciplinaria. Están las definiciones, que son importantes tenerlas. Acá lo importante del procedimiento de emergencia siempre va a estar que comprobar cosas, ¿no? Por ejemplo, permeabilidad de la vía aérea, y estamos hablando ya de lo que vamos a comentar en un rato, prestar los primeros auxilios, ¿no es cierto?, que el paciente, y luego esta es la actitud del médico, en este caso responsable, ¿no? Con el personal definitivamente de enfermería. Mira mi broster. Multitud de riesgos laborales. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Y una de las cosas que se fija definitivamente el médico en medicina ocupacional o médico de trabajo que se llama, es establecer qué tipo de riesgo está sujeto el paciente, ¿no? Y esto por el tipo de trabajo, ¿no? Generalmente el riesgo biológico siempre se le considera a las personas que trabajan en todo el sector salud, pero no necesariamente, ¿no? Pero también gente que puede manipular cierto tipo de alimentos también, etcétera, y productos, ¿no? Alimentarios también igual. Entonces, que también esos son importantes conocer. Dentro de este riesgo biológico vemos nosotros que son hongos, virus, bacterias, parásitos y todos los componentes de los animales, ¿no? Los pelos, plumas, polen, etcétera. Y da un componente tanto alérgico como también de intoxicación. Tratado de curtiembre porque definitivamente es parte del animal, fabricación de alimentos, conservas, por eso dice carnicero, laboratorista, estamos ahí nosotros, veterinarios, y también todo lo que se utiliza en este sentido, ¿no? El bisturí, cuchilla, etcétera, y también los desechos, en este caso, biológicos también o desperdicios también contaminantes, ¿no? Entonces, esto es importante reconocerlo porque de esa manera vamos a nosotros enfocar el trabajo de la medicina ocupacional. Esto es lo vital, esto es lo que realmente va a rodear mucho de las patologías que nosotros tenemos. Luego tenemos la parte social, las condiciones de trabajo, la afectación de hábitos, entorno social, etcétera, rendimiento laboral, etcétera. En la parte fisiológica es definitivamente todo lo que es uso de maquinaria, tamaño, peso, forma, etcétera. Luego químicos, los elementos de sustancia que entran por inhalación, absorción, ingestión, muy diferente a la situación biológica, por si acaso. El riesgo físico definitivamente son todo lo que puedan afectar, ¿no? En este caso, a la persona o al paciente que está, o la persona que está laborando, ¿no? Riesgo locativo es específicamente en la escalera, baranda, etcétera, que a veces se puede romper, etcétera, o las puertas, ventanas que pueden también provocar una aplastamiento, se puede decir, ¿no? Del dedo, que es una de las cosas que a veces sucede. Riesgo eléctrico, mucho más simple, riesgo mecánico e incendio. Entonces, el riesgo biológico para nosotros es lo más importante para poder establecer un diagnóstico y un tratamiento preventivo también importante. Y esto es lo que decía, dentro de los niveles que se ha mencionado, tiene que ver esto, el RCP. No, no voy a convencionar cosas que se hace, etcétera, ¿no? Pero esto es importante, ¿no? Ver las vías aéreas, el problema también vascular, etcétera, que son importantes. Entonces, el médico de medicina ocupacional tiene que conocer esto de A hasta la Z, como se dice. Pues es una medida de seguridad, es eso, por parte del profesional. Ahora, ¿qué es lo que es importante dentro del laboratorio? Generalmente, quizás hay modificaciones en otro lado, ¿no? Pero la mayoría de cosas se implica esto, ¿no? Y esto es lo que se solicita a veces cuando dice una previa, depende del trabajo, generalmente el trabajo manual y de técnica, es bastante importante, ¿no?
lo básico siempre antes era ese carnet sanitario, ¿no? Su hemograma, una orina serológica y ahí acabó. Y inclusive HIV podía hacerse. Ahí acabó. Pero cuando uno entra a una situación laboral de empresa, tenemos nosotros toda esa patología. Yo siempre les he mencionado de cuando yo hablo del hemograma, glucosa, urea, creatinina, etcétera, el examen de orina estoy hablando de pruebas basales. Entonces, ese es uno de los temas también que puede haber en todo lo que es trabajo, el examen, evaluación, etcétera, ¿no? Las pruebas basales son glucosa, urea, creatinina, examen de orina, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo que siempre se va a dar. Entonces, ahí el hemograma, usted sabe que va a haber anemia, etcétera, y van a poder corresponder también la posibilidad de un trabajo mucho menos esfuerzo, en este caso, el trabajador. Pero se ha agregado luego ya los componentes vasculares, ¿no? En este caso, cardiológicos, ¿no? Colesterol y triglicéridos. Luego tienen la serología, que ya abarcó no solamente la sífilis, HIV y en algunas consideraciones ponen el COVID-19. Y la radiografía de tórax, que es importante para evaluar si hay un compromiso de tipo pulmonar como la tuberculosis. Porque si no hay tos, definitivamente no se va a pedir examen de esputo, ¿no? Pero si hubiera tos, sí se le pide examen de esputo y su radiografía de tórax. Entonces, estas son las pruebas de inicial, ¿ya? En prueba inicial que puede, como digo, modificarse, pero eso lo vamos a dejar ahí. ¿Por qué con las otras pruebas? Este ya la cuestión de integral. Esto ya cuando está el trabajador laborando, entonces uno tiene que ver qué patología o qué componente o qué situación adversa puede comprometer también la labor del trabajo, en este caso del paciente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El hemograma. Y si yo he subrayado ahí, hemograma completo, prueba de función renal, he agregado en negro, glucosa, creatinina, etcétera. Estas son pruebas basales. Las pruebas agregadas, vemos nosotros ahí, toxicología, de su rayón rojo, y pruebas de drogas, que esas son las pruebas vitales para poder manejar a estos pacientes en la evaluación del trabajo. Las otras ya son pruebas definitivamente que puede comprometer ya la salud del paciente si está utilizando sustancias químicas o manipulando cierto tipo de colorantes, ¿no? Pero, nuevamente, estas son pruebas basales. Entonces ya no se va a repetir, pruebas basales, hemograma, pruebas basales, urea creatinina, pruebas basales y drogas y alcohol, no es así. Eh, Pruebas basales de glucosa, pruebas basales de examen de orina. No sé, con suficiente que se diga pruebas basales, ya estamos comprendiendo todas estas pruebas. Y las otras, como le digo, que es frecuentemente sí debe realizarse, y eso nosotros lo vemos porque también laboramos, no diría laboramos, sino hacemos los exámenes también de trabajadores, ¿no? Acerca de que manipulan equipos, sustancias, etcétera, y se le hace siempre a ellos pruebas toxicológicas y de droga. Toxicológica porque puede haber un componente, ¿no? El plomo, el cadmio, etcétera, todos esos componentes que son mercurio. Entonces, esto sí se tiene que hacer, ¿no? Y la otra prueba de droga, generalmente marihuana y cocaína se hace. Entonces, esto ya suma de todo lo que significa el manejo de la evaluación del paciente, o en este caso, el trabajador. El resto, como él mencionaba, perfil lipídico también puede agregarse, ¿no es cierto? Ya como prueba basal también. Como prueba basal también puede agregarse ahora. Eso definitivamente se ha comenzado a valorar porque sí se ha visto que, por ejemplo, hay pacientes que su hemoglobina está bien. Y se ha visto pacientes que tienen problemas cardiológicos. ¿De acuerdo? Entonces, dentro del trabajo tiene que ser evaluado ya el paciente. Entonces, sumamos ahorita las pruebas basales, básicas, basales, hemograma, el perfil lipídico, la función renal, la glucosa y orina. Entonces, esas pruebas ya son el pool de pruebas basales del paciente. Y como les decía, lo menciono, las otras dos pruebas que le subrayó en rojo, que son pruebas que sí se tienen que hacer por la evaluación constante del paciente. Luego ya viene la función hepática, ¿no es cierto? La función hepática implica ya algo mucho más específico, sustancias químicas o metales que afecten también al perfil tiroideo también igual. Otro porque definitivamente tiene que evaluarse
la forma efectiva, la concentración del paciente, ¿no? Pero estas son cosas más específicas. Y dentro de los agregados que son importantes en la actualidad, tenemos la serología. Cuando hablamos de serología no estamos hablando de sífilis, no necesariamente. Cuando hablamos de serología estamos hablando de HIV actualmente, ¿eh? Y actualmente sí se está usando esto, ¿ya? HIV, serológicas, en este caso VDRL, COVID-19 y hepatitis B. Entonces, ya en el pool, mire cómo cambia la situación. Ya en el pool que nosotros, que se nos indica a nosotros que tenemos que valorar al paciente, ya nosotros pedimos las pruebas basales, ¿no es cierto? Ya nos indican las pruebas basales nuevamente, el hemograma, perfil lipídico, urea creatinina, glucosa y examen de orina, ¿cierto? Eso y la serología. Ya está como primer inicio. Agregado, las pruebas de toxicología, drogas y alcohol. Entonces ya tenemos esto. El resto ya son cosas más específicas, pero esto es lo que se evalúa constantemente a los trabajadores por situaciones definitivamente de complicación o porque ya en el trayecto de ese trabajo hay otros compromisos también infecciosos. En este caso, por eso, un paciente que ya tiene un cuadro de hepatitis, es decir, y el médico lo examina y es paciente que tiene que ser no retirado, pero sí darle el descanso para que no contagie el resto de personas. El COVID-19 también fue una de las cosas, ¿no? Este, ahora en algunos lugares se utiliza, pero no en todos, definitivamente, pero sí el HIV, sí la serología, en este caso VDRL. ¿Ok? Entonces, esto es lo que es importante, sí, tenerlo presente. Cuando uno quiere, pues, sobre todo, valorar el trabajo, ¿no? De sustancia, y esto lo vamos a volver a repetir después porque acá definitivamente lo que es, ¿no? En el trabajo va a haber definitivamente eh, metales pesados. Entonces, ahí la valoración va a ser integral, ¿no es cierto? Tanto en orina como en sangre, de ver plomo, cadmio, mercurio, esas cosas que son importantes tenerlas presentes y que pueden desencadenar también una patología en el paciente que ya está trabajando, sobre todo en estos labores, ¿no? Tanto de minería como fundición. En caso de paciente que trabaja en agricultura, lo que se le hace también es el examen, ¿no? De esto, y esto es de plaguicidas, órganos fosforados. Y una de las cosas que se puede realizar es por métodos eh, directos, ¿no? O métodos que generalmente cromatográficos. En esto sí se utiliza para determinación los concentrados, ¿no? La cantidad que tiene en el organismo de estos plaguicidas, ¿no es cierto? Y esto es pacientes, uno que es la cuestión de metales, minería, otro que es el caso de el paciente que trabaja en agricultura. Solamente mencionarle, ¿no es cierto? Lo que hace la OMS menciona esto, un elemento definitivamente que está presente en el aire, agua y el suelo, y esto generalmente es la contaminación, ¿no es cierto? Y que puede significar una intoxicación. Entonces, hay una situación de exposición, etcétera, por el tipo de trabajo que realicen. Esta prueba hay que valorar los niveles, no es solamente por eso en caso de medicina ocupacional, no es decir tiene tal cosa, sino valora la cantidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces hay cantidades que podemos hacer nosotros permitidas, ¿no? En los niveles, pero cuando son ya demasiado tóxicas, demasiado nivel de concentración y provocan daño, a esos son los que ellos tienen que evaluar. Entonces, de esa manera, si tiene por ejemplo, 100 de plomo, por decirle, una cantidad, y sabe que ha rebasado eso, al paciente se le retira, ¿no es cierto?, de ciertas áreas, para ver si posteriormente el control todavía sigue con el problema, ¿no? Entonces, esa es otra de las situaciones que se maneja en estos casos. Por eso que estos elementos se utilizan para cromatografía, que es para pruebas mucho más específicas de ver las cantidades de estos elementos. Acá solamente menciono algunos datos y punto. Entonces, ustedes tienen ahí lo importante es valorar los riesgos, que es importantísimo, los exámenes que se realizan tanto en los primarios como también en la evaluación integral del paciente,
que ya le mencioné que en casi todos nos piden a nosotros toxicología y también elaboración de elementos como este marihuana y la cocaína, ¿no? Porque, que no, no, eso es una realidad. Entonces, eso sí se evalúa también en todo tipo de paciente que trabaja en la industria, ¿no? Se le maneja así. Veamos algo de toxicología, que acá sí hay variedades, ¿no? De situaciones que hay que conocerlo. Y hemos visto así la importancia de la evaluación medicina ocupacional, generalmente con estos elementos de diagnóstico, y acá vemos nosotros acerca de la toxicología médica. La toxicología tiene que ver pues con áreas de importancia, ¿no? Y vemos nosotros ahí intoxicación, efectos adversos. Generalmente los efectos adversos estamos hablando de la parte farmacológica, ¿no? Pero también eso provoca intoxicación y elementos también dañinos y a veces mortales. Trastornos de consumo de sustancias, ¿no? De todo tipo. Productos químicos, materiales radiológicos, o sea, un sinnúmero de elementos que se debe conocer también. Creo que se revisó en ese momento, ¿no? De manera muy general, porque hay bastantes elementos de conocerlo. Acerca de la sobredosis, un segundo, un minuto. Importante para también la cuestión médica, ¿no? Y las cosas que estamos mencionando, digo, son cosas que, como digo, mi hospital que es pequeño ha recibido estos pacientes. Cuando hablamos de sobredosis tenemos que hablar acerca de pacientes que usan antidepresivos, ansiolíticos, etcétera, o también analgésicos, ¿no? El problema es que sí va a haber hay muchos casos de sobredosis, porque a veces ya el paciente o la persona ya no está, y esta es una situación también muy social, ¿no? El médico le da un tratamiento y ya con eso está bien, y utilizan a veces la misma receta para poder obtener también la misma medicación, entonces se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Entonces hay puede haber una sobredosis definitivamente, y una de las complicaciones es la depresión respiratoria. Y acá ven ustedes los ansiolíticos conocidos. Acá hay situación ya fisiopatológica, podemos decir nosotros, ¿no? Igual que el antidepresivo, que son bastante, y se utilizan en nuestro medio. ¿Qué es lo que definitivamente es importante, ¿no? Y generalmente viendo no solamente el ansiolítico, por acá debo tener más opioides. Dentro de esto, tanto de estos componentes ansiolíticos, ya utilizamos nosotros lo que significa también hasta el uso de barbitúricos, ¿no? Entonces, y las pruebas rápidas. Eso es una de las cosas que definitivamente ha ayudado mucho a hacer el control de estos pacientes de manera de screening, ¿no? Lógicamente, si quieren hacer un control mayor, siempre les he dicho que esto es cromatografía. Eso ya es cantidades, niveles a nivel del plasma. Pero para determinar que este paciente tiene una sobredosis, él hace esta prueba, los barbitúricos generalmente están dentro de los situación de los ansiolíticos, ¿no? Barbitúricos. Entonces, lo que se va a hacer es acá determinar que es positivo, ¿no? Y esto tiene una razón, porque hay niveles a veces patológicos. Cuando hay niveles patológicos,
va a superar esa cantidad y lo vemos nosotros con la concentración de estas rayitas rojas, ¿no? Entonces, se puede utilizar esto, inmunocromatografía se llama eso. Pero cuando hablamos nosotros también de otros componentes como los antidepresivos, esto tenemos que darnos cuenta de que ¿están usando? Sí. Entonces vamos a ver en sangre. Y esto también hay pruebas, sí. Hay pruebas eh, inmunológicas, ¿no? No cromatográficas, sino inmunológicas, donde va a permanecer hasta 3 días. Entonces, si ha utilizado estos antidepresivos también ansiolíticos, se puede usar también ese tipo, pero más antidepresivos, va a permanecer 3 días en la sangre. Entonces, en ese lapso, el médico va a valorar si realmente tiene un antidepresivo en sangre. Ha habido niveles muy, muy elevados, entonces el problema va a ser, ¿no es cierto?, de un problema ya eh, neurológico respiratorio, vamos a decir nosotros. Una cosa inmediata se puede hacer con la orina, ¿no es cierto? Porque también entre el uno y segundo día también, si son medicamentos de acción corta, ¿no es cierto? Inmediata, lo van a ver así, 1 o 2 días. Pero si son de acción prolongada, por varias semanas va a permanecer eso en la orina. Entonces uno puede hacer diagnóstico tanto en sangre como en orina de los niveles de estos componentes antidepresivos, sedantes, etcétera, analgésicos, con resultado de una sobredosis. Pero esto no queda ahí, ¿no es cierto? O sea, se puede hacer inmunocromatografía, como esto que está a la derecha. Este es inmunocromatografía, son pruebas rápidas. Como acá hay un problema, ¿no es cierto?, que va a conllevar también a un problema cardiovascular y esto, el EKG se le pide, problema de la glucosa, porque hay hipoglicemia en estos casos, haga, porque hay problemas respiratorios, urea creatinina, para ver si realmente los niveles también que observamos acá en la orina son compatibles, ¿no? A veces no detectables, se puede decir, ¿no? Pero ahí puede haber un compromiso renal, entonces tenemos que pedir eso. Entonces, en sangre y orina, el componente tóxico. Igual que la inmunocromatografía que se utiliza también, y usted la ha usado eso en PSA y en las prácticas, ¿no?, que hemos tenido. El EKG, por problema cardiovascular, glucosa, por hipoglicemia, AGA por problema respiratorio y la creatinina por la situación renal, que también puede estar comprometida. De la otra parte que es los opioides, ¿no?, que se fármacos opioides, que generalmente tiene que ver con la parte de analgesia, ¿no? Más que toda la analgesia. Ustedes ven ahí en azul todos los componentes que se utilizan en el Perú, ¿no? No solamente todos esos componentes. Generalmente una de las medicamentos que he visto utilizar mucho es por problemas, ¿no?, de cáncer o con problema hepático, pancreático, generalmente la morfina. Pero bueno, acá hay una situación fisiológica que es definitivamente interesante. Usted ve la sintomatología, pero ¿cuál es el asunto, no? Uno de los componentes opioides que ahorita se está de moda es el fentanilo. Fentanilo definitivamente es un analgésico potente, ¿no? Mucho mayor que la morfina. Y acá viene sobre todo eso, cuando hay sobredosis, y esto definitivamente aquel que está en emergencia tiene que más o menos darse la idea, ¿no? O sea, ¿y cómo le da la idea, ¿no es cierto? El tipo de personalidad, problema de conducta, problema a veces de pérdida, el tipo de estado físico, etcétera, uno ya comienza a sospechar, ¿no? Entonces se viene con miosis, hay un problema respiratorio, hay cianosis, problema de tipo cerebral, y esto va hacia el coma. Entonces, esto es importante porque la sobredosis va a significar esto. Ahora, ¿cómo nos interesa tener el diagnóstico, ¿no? Tengo una sospecha que ese opioide, o ya mencionó, qué sé yo, ¿no? Hemos visto que tiene recetas, porque a veces, ¿no?, tiene a veces cargado unas recetas, ¿no?, que puede ser eh, original o puede ser estas copiadas, ¿no?
Entonces, uno ve de esto, relata al paciente, sintomatología, respiratorio, cardiovascular, su problema ocular, etcétera. ¿Por qué? Porque todos estos opioides tienen la particularidad de estar en todo lugar, en todos los fluidos. Estamos hablando de los opioides, ¿ya? No estamos hablando de antidepresivos y eso. Esto se metaboliza en el hígado y que una de las cosas que realmente es interesante es que todos sus metabolitos son mayormente detectables antes que el componente original, ¿no es cierto? Entonces, en dosis mucho más alta, entonces sí es, lo que se hace actualmente es dosar metabolitos, no la cocaína, etcétera, en este caso, o el opioide, digo, etcétera. O bien sea metalil, o sea, otro componente opioide. Entonces, ¿dónde vamos a hacer el diagnóstico? Directamente el opioide, más aún los metabolitos, en sangre, en orina, cabello y saliva. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya hay otra forma de poder dar el diagnóstico a este paciente cuando tiene gando, ¿no? En estos tres elementos de secreción y componentes también de lo que significa el cabello, etcétera, o la saliva, definitivamente eso ahí se puede utilizar para hacer el diagnóstico del uso de los opioides. Y nuevamente, todos los inmunoensayos se pueden utilizar para esto. Y acá hay unas pruebas rápidas también que hay, ¿no? O sea, acá no es que no se puede utilizar, se puede también cromatografía, les he mencionado cuando queremos cantidad. Los opioides metabolitos en sangre, ahí viene así, ¿no? Esto así. Los metabolitos en sangre generalmente siempre son inmediatos, ¿no? 3 a 12 horas. En orina hay que metabolizarlo, etcétera, 1 a 3 días. En el cabello hasta 90 días. En la saliva de 3 a 14 horas. Entonces uno escoge si realmente es inmediato hacer el examen, saber que hay una sustancia opioide como componente de esta intoxicación, que es bueno conocerlo para dar la contra, como se dice, hay que saber de dónde tomarlo, pues, ¿no es cierto? Y ya pasaron más de un día, ya no voy a pedir sangre, pues tengo que pedir orina. Ya pasaron los 4 o 5 días, no me preocupo, le pido el cabello. Entonces lo importante es tener para una relación para el tratamiento del paciente. ¿Qué se utiliza? Definitivamente ahorita se utiliza mucho las pruebas rápidas, inmunocromatografía. Y si quiero ver concentraciones, ¿no? Niveles cerca en el plasma, la cromatografía. Eso es lo que se estila en la actualidad. Generalmente la cromatografía se utiliza más por una sencilla situación epidemiológica, ¿no? Y en algunos lugares, no digo que no, se trabaja también por los niveles de toxicidad. Entonces también se utiliza esto. Pero si yo quiero hacer el diagnóstico inmediato, ¿no? Inmunocromatografía. También en situaciones inmunes o ELISA se puede utilizar, pero son situaciones muy especiales. Hemos visto antidepresivos, hemos visto opioides, ahorita sustancias psicoactivas. Generalmente hay dos que son frecuentes, ¿no? Generalmente las lícitas, ya sabemos nosotros, el alcohol, ¿no es cierto?, el tabaco, etcétera, y que son las generalmente más utilizadas en nuestro mundo. Eh, Pero las ya netamente ilegales, que utiliza con frecuencia es eh, la marihuana y la cocaína, ¿no? Es lo que más frecuentemente se utiliza. Otro es los inhalantes, ¿no? Esto definitivamente era una situación muy grave en los niños hace más de 15 años, ¿no? Eso era, en La Victoria había un sitio donde eran realmente los niños porque eran niños, que duermen en la calle y utilizaban esto. Esto provoca un daño definitivamente de tipo neurológico. Entonces, ¿qué es lo importante de todo eso, no? Que vamos a ver que vía de ingresos, cigarrillos, marihuana, efectos, etcétera, ¿no? Etcétera, 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 que ustedes deben conocer, vía oral, etcétera. ¿Qué debo hacer si esto? Aparte de toda la sintomatología, hasta con los ojos inyectados, el paciente también tiene problemas de conductual, psicológicos, está adelgazado, a veces no come, etcétera. Vemos todo eso y uno tiene una fase tremenda, ¿no? Yo quiero determinar que realmente sea eso. Análisis de orina,
consumo reciente, 3 a 5 días. El resultado puede ser un positivo esta cantidad. ¿Qué cosa debo dosar? Me parece que está por acá. Recuerden ustedes, el consumo inmediato en la sangre. Inmediato. Y si realmente queremos nosotros un consumo reciente, no inmediato, sino que puede ser 1, 2, 3 días, es orina. El consumo inmediato es sangre. ¿Ok? ¿Y qué cosa pido? No pido decir marihuana, pido tetrahidrocannabinol, que es ese nombre, por eso dice THC, tetrahidrocannabinol, eso que está así, no le ponen ahí marihuana, ¿no? Y acá hay algunos puntos que también interesantes, que podemos decir, ¿no? Igual donde se puede encontrar también, inclusive hasta el cabello. Pero generalmente acá se utiliza la orina, muy frecuente la orina, en caso de la marihuana, muy frecuente en los trabajadores que trabajan, por ejemplo, en esas empresas grandes, y generalmente nos traen las orinas, y en ese lapso se puede, ¿no?, detectar. Si quiero decir que hay una sospecha que este caballero se ha limpiado en esta semana, él puede pedirse otro. Entonces, el análisis de sangre es para el consumo inmediato, ¿ok? Para el consumo reciente, 2, 3 días, etcétera, es orina. Tetrahidrocannabinol. Cuando es morfina, vemos nosotros también acá, ¿no? Sangre a las 8 horas. Hasta 90 días en el cabello y en la orina 6 días. O sea, no hay forma de a este caballero decir, no, 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 no fumo, no hago nada, le pido el cabello. Porque estas son ya situaciones legales, ¿no? No tiene que terminar también que eh, el médico tiene que también tomar esa decisión, ¿no? De hacer todas las disquisiciones del caso y llegar a este término. La cocaína, dentro de todo el panorama, que yo se decía que es un alcaloide, dulce mortal, abuso promedio, potencia de acción. ¿Qué es lo que se pide, ¿no?, para yo determinar que sea una cocaína? Y acá está. Benzo-oil-leconina, metabolito utilizado en el análisis de la cocaína. La concentración en orina muchas veces llega entre 100 a 100 veces más que la cocaína original, se puede decir, ¿no?, que está tomándose. Ahora, entonces, ¿por qué este es un metabolito, pues? Más que la cocaína natural. Esta benzil-ergonina se utiliza para el análisis de diagnosticar en este paciente cocainómeno en orina. Esto es lo que utiliza este tipo de metabolito. ¿Ok? Lógicamente, y siempre les he dicho, ¿no? Sus pruebas basales, etcétera, pruebas hepáticas, etcétera, porque son componentes que van a provocar siempre intoxicación, problemas cardíacos. Recuerden que la cocaína, aquel que tiene mucho consumo de esto, el problema cardíaco, hay un infarto, miocardio, etcétera, problemas de arritmia, es frecuentísimo en estos pacientes, ¿no? O una cardiomegalia, o sea, todo lo que es daño cardíaco siempre está relacionado a la cocaína, y eso lo hemos visto hasta en jugadores de fútbol, ¿no? Y el AGA, porque hay problemas respiratorios. Entonces, en caso de la cocaína, nuevamente, ¿no? Benzilcolinina. Ese es el diagnóstico en orina. ¿Qué hay con los órganos fosforados? Laboral, accidental y voluntaria. Por desgracia, tanto los barbitúricos, ¿no es cierto?, como este órgano fosforado siempre se ha utilizado para el suicidio. Es una situación que se ha visto con frecuencia, en caso inclusive hasta en los hospitales. Como les decía, en mi hospital pequeño, pero recibíamos todo esto. Lógicamente no la cantidad, pero sí había en estas circunstancias, ¿no? Y ya el médico sabía, si había un paciente llegaba hasta a veces con su pantalón recogido, con unas ojotas, ¿no es cierto? Un pantalón esto y había sido, ¿qué? Comenzado así en términos generales, fumigar sus plantaciones, venía con estos problemas. Entonces ya sabía el médico que era por problemas de un corazón sulfurado. ¿Te das cuenta? Sabemos el lugar, la condición del paciente, el laboral, etcétera. Entonces ya estamos sospechando cuando hay cuadros como eso, ¿no? Y podemos ver absolutamente muchas cosas, ¿no?
Y ahí deben hay algunas manifestaciones, ¿no? Crónica, intermedia, etcétera. Aquí sí una cosa interesante, ¿no? ¿Qué se le pide a estos pacientes? Aparte de la historia clínica de dónde trabaja, etcétera, el tipo cómo viene, etcétera, ¿no? Todo eso es, hay algunas sintomatologías que me sirven de diagnóstico, ¿no? Miosis, cialorrea, diaforesis. Se encuentra toda la parte mucosa como si fuera una situación de respuesta inmediata, ¿no? Al problema cardíaco, dificultad respiratoria, convulsiones y olor a ajo, dicen. Bueno, yo no estuve tan cerca, pero eso es lo que menciona la literatura. ¿Qué se pide para estos órganos fosforados? Dosaje de acetilcolina, colinesterasa. Vas a poner acetil, para no sé poner acetilcolinesterasa. Dosaje en el plasma y dosaje acetil en los hematíes. Esas dos cosas se piden, por si acaso. Y acá solamente son los niveles en los cuales podemos nosotros decidir la gravedad, ¿no es cierto?, para determinar eso. Pero nos interesa es esto. Dosaje de acetilcolinesterasa en plasma, dosaje de acetilcolinesterasa en los hematíes. Luego, lógicamente, un hemograma, ya cuenta pruebas hepáticas, glucosa, área respiratoria, urea creatinina, pulque renal, compromiso, determinación del tóxico. Una cosa es esto, ¿no es cierto? Los niveles de acetilcolina están alterados. Otra cosa es quién lo ha sido, ¿no? ¿Quién lo ha hecho? Creo que por aquí tengo la cantidad. No, no me parece, no. Vamos a ver. Acá está. De estos órganos fosforados, ¿quiénes son? Paratión, corpífilos, diazonón, eclorso, melatión. Generalmente lo conozco mucho más paratión con melatión, ¿no? O sea, entonces se dan cuenta, eso ya es, se pide para ver qué tipo de tóxico es. ¿Qué pido? Cromatografía, electrocardiograma. Y algunas veces el médico, sí lo he visto eso con ellos, para poder hacer determinar como un diagnóstico también, se le hace la prueba de la atropina. Se le inyecta, ¿no? Entonces, paró toda la sintomatología, es eso. Entonces, ahí tiene que ya averiguar qué tipo de tóxico. Entonces, para estos pacientes, órganos fosforados, aparte de la sintomatología, etcétera, aparte de la localización, tipo de trabajo, dosaje de acetilcolinesterasa en plasma y en matíe, el hemograma, pero al principio va a haber una reacción inflamatoria, pruebas hepáticas, etcétera, EKG, determinar el tóxico, y luego la prueba de atropina, que no es laboratorio, pero sí lo hacen en emergencia. Los carbamatos también se parecen mucho, así que no vamos a comentar mucho de esto, ¿no? Son igual que algunos fosforados, los carbamatos, pero los niveles son leves, ¿no? De todas maneras, hay una toxicidad, son leves, pero cuando hay demasiada, definitivamente, eh, carga, ¿no?, de estos elementos, sí, va a provocar pues problemas neurológicos, ¿no? Y acá vemos algunas consideraciones de laboratorio, ¿no? Colinesterasa, igual que en antes, ¿no? Toxicología, saber qué tipo de carbamato es. Y acá hay como hay compromiso también de vascular, etcétera, de coagulación, se pide. Función hepática es vital, renal, orina, glicemia, porque hay hipoglicemia. La amilasa para poder descartar que esto no sea un problema de tipo pancreático también. Hemogramas y pruebas basales, que ya les he mencionado, glucosa, urea creatinina, que está ahí, ¿no es cierto? Examen de orina son pruebas basales. Esas consideraciones, y abajo tienen algunos, ¿no? Baigón, agrobin, estos son carbamatos. Y bueno, si dijera, no, si está utilizando Baigón, entonces ya uno sabe que es carbamato, se hace el tratamiento, etcétera, los niveles son leves y ya pues el paciente no tiene mayor complicación. Que eso ya ustedes lo ven porque estos son los clínicos. Acá solamente para que vean esto, no lo que hay. En Perú hay todas esas cosas y todo esto, ¿no? Todo esto para no entrar así, que el fenoprenil, el esto, etcétera. ¿Qué es lo que se debe? Tanto todos estos elementos, ¿ah? ¿Qué es lo que se debe hacer? Nuevamente en antes. Herbicida, insecticida, malatión, ya lo que hemos mencionado. Métodos empleados para analizar un barrido completo de residuos plaguicidas, que hemos estado así revisando uno, no uno por uno, pero sí en general.
Todo esto plaguicida se le tiene que hacer un barrido completo. ¿Y cómo le hace el barrido completo? Nuevamente, cromatografía. Nada más. Porque quiero saber qué elemento ya hay y cantidad que tengo ahí. Si yo quiero saber solamente de adquisición, los primeros que son barbitúricos o psicoactivos, puedo usar pruebas cromatográficas. Pero ya en los elementos organofosforados tenemos que utilizar para el diagnóstico, porque esto ya es epidemiológico, es importante, hay que hacer cromatografía. Esa es la prueba específica. Y el estudio se puede hacer en sangre y también en la orina. Mencionaba, ¿se dan cuenta? Pruebas basales, glucosa, urea, creatinina, examen de orina, colesterol y triglicéridos, y probablemente también pues sí que hay problema hepático, ¿no? Se dan cuenta, pruebas renales, pruebas hepáticas, y esto ya son los agregados. Lógicamente siempre una radiografía de tórax es importante para valorar el problema de tipo respiratorio. ¿Cómo hago toda la adquisición de todos estos componentes, plaguicidas, herbicidas? Con cromatografía. Esto ya es mucho más simple, la intoxicación por bacterias, etcétera. Esto también para que ustedes lo tengan presente, que aquí hay un componente que puede ser, generalmente en las papas, hace ya varios tiempos, diría meses, aparecen a veces el lado verde de las papas, ¿no? Y el lado verde tiene que ver con esto, glucoalcaloides. Y esto no debe comerse. Esto, a pesar de que sea una forma natural, ¿no? De estos tipos de componentes, no debe comerse. Por eso que se considera, y eso siempre igual acá, ¿no? En casa, ¿no? Tiene que estar en oscuridad la papa, lugar seco y aireado. Porque esto de acá, sí, definitivamente, en las zonas verdes, o son brotes, y justo está debajo de la piel, ¿no? Hay que ser retirado o mejor no comerlo, ¿no? Porque puede haber compromiso. Ahora, si esto es mucho y los elementos son a veces, no, que comerlo no tiene problema, se hierve, no se destruye, pues. No lo destruye a la toxina. Puede desencadenar también compromisos neurológicos, dice, tengo un problema de aquí, ahí tengo hipotensión, etcétera. Me duelen las piernas, me parece que estoy cansado, etcétera. Hay que valorar este tipo de sustancias que se están consumiendo. Y esto también definitivamente, esto de acá no se dosa, esto hay que hacerlo también por cromatografía, pues. El etileno, que también se utiliza, y esto desgraciadamente se utiliza en nuestros medios para la maduración de los elementos, igual que el carburo. No lo voy a comentar, pero eso se utiliza. Esta prueba también tiene que ser por cromatografía, si el uso se ha manifestado, porque como ustedes también provoca algunas situaciones de toxicidad, ¿no? Porque eso, para madurar, tiene que estar dentro, ¿no es cierto? Dentro de la cáscara y uno lo ve, a veces cuando uno ha comprado ciertas verduras, hay un polvo blanco ahí. Entonces uno se tiene que dar cuenta que eso algo le han echado. Porque hay una parte de las verduras o sobre todo las frutas, uno está al lado maduro y el otro no. Es medio raro, ¿no es cierto? Es extraterrestre. Y la opción es esto. Y si consumimos esos elementos en cantidad, definitivamente podemos tener esto, ¿no? Ok. Y por último, en el tema de salud pública, que definitivamente también es otro de los componentes importantes que todo médico debe saber, aparte del resto, cuando le digo todas estas cosas que les he mencionado así de manera muy general, eso lo van a ver por emergencia. Eso es seguro, lo van a ver por emergencia.
Y más si van a estar en hospitales nivel 4, van a verlo todos los días. Es decir, ahí están las situaciones básicas de un laboratorio de salud pública, vías de transmisión, ¿no es cierto?, de cualquier enfermedad, etcétera, como lo hemos vivido también nosotros. Esta es la realidad nuestra. ¿Por qué hay todas estas patologías, no? A veces uno se pone a mirar, y siempre les he comentado, no es solamente ver la enfermedad, sino todo toda esa basal de situaciones que se vive en nuestro medio. Y esto es lo que se vive. Una de las primeras causas ahorita es de problemas a veces en los niños y es la desnutrición. Tanto la mortalidad infantil como materna todavía sigue elevada en nuestro medio, e inclusive en Lima. Los determinantes van a significar siempre esto, ¿no? El estilo de vida, etcétera, para cada uno. Lo importante también es el tipo de vacuna, ¿no? Ya hemos visto nosotros que ha habido atosferina, etcétera. Hasta ahorita no sé cuánto habrá, pero imagínense, había más de 400 casos y dentro de 10 han muerto en el transcurso de esto. En la actualidad no conozco todavía los datos exactos, ¿no? Pero hay bastante de estos. Eso significa no han sido vacunados. Y ven ustedes acá, toda esta patología, muchas de acá no la podemos nosotros a veces poder diagnosticar en los hospitales, algo nivel 4, ¿no? Pero algunos sí van a tener que entrar a nivel de laboratorio de referencia, como el Instituto Nacional de Salud de acá del Perú, ¿no es cierto? Cuando enfermedad de Chaga la detectamos con una ELISA, etcétera, pero queremos saber otros componentes, etcétera, más específicos de tipo genético, tiene que ir al Instituto Nacional de Salud. Todos estos van, ¿no es cierto? Cuando hay esa situación epidemiológica importante de saber ya qué tipo, ¿no? Como decir, qué genética, es importante tenerlo. ¿Qué con la enfermedad de Chagas? Chagas ya hay ahorita en Huachipa, por si acaso, ahí está el triatlón, en este caso eh, el triatomino, ¿no? Es el que está. Enfermedad de Chagas ¿no? Tripanosoma, ¿no? Generalmente son lo que llaman, cuando hay bichos así, son metaxénicas que llaman, bueno, esos son cosas ya. ¿Cómo se contagia, no? Uno esos. Acá hay una variedad de cosas, ¿no? Uno es definitivamente por la picadura, ¿no? De este caso, de este bicho, de este insecto. Ese es lo que se ve. Pero esta prueba, Chagas, también se hace en banco de sangre. O sea, por lo tanto, que también otra manera de transmitir esta enfermedad es por transfusión sanguínea. También puede ser a nivel congénito. La mamá tiene, me pasa a la niña. También si hay trasplante de órganos, igual va a ser como un trasplante, una transfusión, ¿no? Y también por vía oral, dicen, ¿no? Pero generalmente acá es la picadura y las dos cosas que son importantes tenerlo presente, la transfusional y también el trasplante de órganos, ¿no? Congénita muy poco hemos visto nosotros, ¿no? Pero es lo que más frecuentemente se debe ser como vía de transmisión de esta patología. Ahora, vemos acá nosotros definitivamente las fases clínica, evolución, ¿no? Que eso definitivamente es algo ya que ustedes deben sí tenerlo de repaso, ¿no? ¿Qué nos interesa? El Chagas se puede hacer por prueba directa, ¿ok? En sangre, como si fuera una prueba de frotis de sangre periférica igual. El Chagas se puede hacer por sistema ELISA, ELISA, serología por ELISA. Preferentemente, el Chagas se puede hacer también por eh,
una prueba de biología molecular, ¿no es cierto? PCR, reacción en cadena polimerasa. Esto lo frecuentemente se hace directo, en sangre lo podemos ver, observar. Vamos a hacer ELISA, que generalmente se hace en banco de sangre, o hacer un PCR, y también esto para diagnosticar tipo de genética, ¿no? ¿Qué nivel, como decir, ¿no? Este es Chagas uno 2 o 3 o 4, ¿no? Generalmente, ¿por qué? Quiere ver el tipo de situación, dónde se localiza cada uno de estos, ¿no? Entonces, eso también ayuda mucho al epidemiólogo y ayuda mucho a lo que significa salud pública. Hacer Chagas, pruebas directas, pruebas por ELISA, pruebas por PCR. Y ahí vemos nosotros, ¿no? Amastigote, epimastigote, tripomastigote. Y acá vemos nosotros en sangre, ¿no es cierto? Para que usted vea. Y acá está el amastigote, que mete en los tejidos. Ahora, en el caso de la malaria, ya le dije, usted lo conoce, malaria, Vivax, Bovale, malaria, Nousi, etcétera, Noblesi, un sinnúmero de situaciones. ¿Qué es lo que le interesa al médico? Y esto ya nos piden a nosotros, aparte de todo eso, de dónde viene, la localización, tiene fiebre, etcétera, es frecuente, piden dos cosas, o dengue o piden, en este caso, malaria. Pero ¿qué es importante? Ya el médico no es que diga, ah, sí, en sangre hemos visto eh, plasmodium vivax o malaria, ¿no? La gravedad tiene que ver con la densidad parasitaria. Eso es lo importante, ¿no? Una cosa es que tenga uno, otra cosa que tenga cuatro o decir cinco cruces. Acá, por ejemplo, 10 parásitos por campo, es una barbaridad. ¿Hemos visto nosotros? Sí. Generalmente estos pacientes vienen con un problema hemorrágico, problema de anemia marcada, etcétera, que antes de hacer todo el procedimiento tiene que ser transfundido. ¿Se dan cuenta? Entonces, es la situación que es. Destrucción y hemólisis hay que este. Y otro que tenga uno, pues, de todas maneras es malaria, de cualquier tipo, pero no la gravedad. Ahora, ¿por qué es importante tener la densidad? No solamente ver la gravedad del paciente, sino el tratamiento. Si yo tengo cuatro en la primera, el médico le da su tratamiento y luego ve que tiene dos, si el tratamiento ya tiene uno, el tratamiento es bueno. Entonces acá tiene que ver con el diagnóstico de gravedad y con la factibilidad que si el tratamiento sea conveniente. Esto es lo importante de diagnosticar una malaria. En caso de los médicos lo piden actualmente. No es como antes que decir, ¿este es viva o no? No. ¿Qué prueba se realiza directamente para ellos? La gota gruesa de sangre, ¿no es cierto? Ahí está la gota gruesa. O frotilla de sangre periférica, también vamos a apreciar esto. En caso de la malaria, ya se hace por inmunofluorescencia, por ELISA, y también inmunocromatografía. En muchos países de África se usa inmunocromatografía por falta de microscopio, ¿no es cierto? En gota gruesa eso es vital para nosotros. Y también esa inmunocromatografía, esa prueba rápida, también hay elementos genéticos se utiliza ahí. Y como vuelvo otra vez, ¿no? Por hemograma, glucosa hepática, porque ahí recuerden que el parásito está ahí a nivel, puede haber sangrado, etcétera. Y como hemos visto nosotros, pacientes con 4 hasta con 10, o sea, cruces, me refiero, ¿no? Cruces. De repente se le dan su transfusión, ¿no? Ahí está. Pruebas renales, porque recuerden, cuando hay una hipovolemia, es en todo sitio, puede haber una necrosis tubular aguda. Y lógicamente, si hay compromiso vascular, va a haber también respiratorio, ¿no es cierto? Entonces, todos estos elementos. Entonces, ¿qué nos ayuda a nosotros a importancia? La concentración del parásito nos va a ayudar a hacer el diagnóstico de gravedad y también si esta hay facilidad de el tratamiento sea realmente adecuado. Y al directo, gota gruesa. Y otro que se utiliza mucho es el ELISA. Y luego los otros componentes ya de apoyo, ¿no? Es decir, ¿no? Lo que es importante.
Es con el virus del dengue, ¿no? Igual, tenemos ahí nosotros dengue 1 al 4, algunos dicen que hasta 5 hay, ¿no? Evidencia, pero evidencia todavía no hay, pero se menciona que puede haber hasta un grupo 5. Igual, nosotros tenemos ahí al vector transmisible, etcétera. Ya sabemos que la picadura, mordedura, lo que sea, es endémico en todos estos niveles. Ya no solamente está por ahí, sino saben que nosotros, en nuestro medio en Lima, ya está. Antes decíamos que era el norte, ¿no? Ahora está acá. Y hay zonas donde por temporada comienza a despertar, ¿no? Y es un problema realmente epidemiológico que todavía no se ha resuelto. Esto es lo importante de lo que es el dengue, ¿no? Este de la OMS, por ejemplo, no es algo de las personas, sino que ya algunos han agregado algunas. Según esto, no son signos de alarma, ¿no? Náusea, exantema, etcétera. A pesar de que también hay un componente hemático, ¿no? Pero si progresa, no solamente el hemático, una de las cosas interesantes es que sí, nosotros hemos visto, ¿no? Ya comienzan a tener, aparte del abdomen, vómito, persistencia, un problema de ascitis, ¿no es cierto? O de edema, sangrado, hay compromiso ya plaquetario, y la hemoconcentración. O sea, un criterio inclusive hasta de valorar este riesgo uno a otro, es en la parte hematológica. Aparte de que puede haber, ¿no? Sangrado, problema de coagulación, se observa, Leo, que hay una concentración en un paciente de este tipo, va camino a la gravedad. Y al resto se agrega, ¿no? Definitivamente ya componentes neurológicos, componentes hepáticos, etcétera. Pero el riesgo viene a ser esto, ¿no? Hay problemas de coagulación y sobre todo problemas de hemoconcentración. Las plaquetas también disminuyen, las transaminasas aumentan, va la gravedad. Entonces, estos son signos de alarma hacia una gravedad, ¿no es cierto? Hacia una dengue grave. Eso es lo importante. Entonces, nosotros tenemos que fijar un examen de orina de todas maneras. Las basales es importante, ahí vamos a ver la hemoconcentración, vamos a ver cómo está el problema hemático, vamos a ver cómo está el problema de plaquetas, etcétera. Entonces, eso nos ayuda. Y ahí vemos nosotros sí que, lógicamente, que ven ustedes ahí sintomatología, ¿no es cierto? La parte clínica, semiológica, de plenomegalia, etcétera, de hipotensión, pero eso es lo que es. Prueba de coagulación, hematología, yo diría hasta una glucosa, de verdad que es importante también en estos niveles, pero hematología, prueba de coagulación, importantísimo tenerlo presente para y las pruebas transaminasas, ¿no? Pruebas hepáticas. Y ahí vemos nosotros. El hemograma puede empezar así, el hematocrito, igual. Y acaba de significar pues que hay un sinnúmero de complicaciones. Y cuando vemos la leucocitosis y sobre todo la hemoconcentración, elevados los transaminases, en este caso pruebas hepáticas, son indicadores, lógicamente también la coagulación, porque es importante, son indicadores de la mortalidad del paciente. Hay una descompensación, hemoglobina, hematocrito, la hemoconcentración es parte de eso, hay pérdida de líquido. Y luego todos los elementos que se le pueden pedir, ¿no? Y acá están, por ejemplo, parte de la basal está acá, urea creatinina, hemograma. Ahora, y ya otras viene ya cerca del diagnóstico diferencial, ¿no? Porque también tenemos que ver nosotros que esto puede ser otras patologías, puede ser hace un hemocultivo, gota gruesa, malaria, la misma sintomología que ingresa por malaria se ingresa por dengue. Entonces siempre se le hace gota gruesa a todos los pacientes. Pero para este caso, nuevamente, la gravedad tiene que ver hematología, hepática y también perfil de coagulación, que son indicadores de la mortalidad, de una evidencia media hacia una gravedad de, en este caso, del dengue. Y acá son algunas pruebas, ¿no es cierto? Igual, vamos a ver pruebas directas que son por PCR, biología molecular, pruebas indirectas que son también pruebas serología, en este caso
ELISA, que es lo que más se utiliza. Son pruebas indirectas. Las pruebas directas son generalmente biología molecular. Y esto es lo que utilizan para hacer diagnóstico, igual que hicieron el diagnóstico con el COVID. Pruebas rápidas, una cosa es screening, y pruebas de confirmación son las pruebas de biología molecular. El carrión, martenelosis. ¿Qué es lo que es importante de todo esto, no? Toda la sintomatología está en el diagnóstico. Dice, la fase aguda puede realizarse usando frotí de sangre periférica o teñido de Janssen. Y ustedes ven ahí algunas inclusiones, ¿no? Tanto cocoide o baciloide a nivel intrahemático. Y generalmente se utiliza eso, mucho se utiliza. Luego ya vienen las técnicas moleculares, técnica inmuno. Pero para hacer un diagnóstico, sobre todo inmediato, se hace la prueba de, como decir, una gota gruesa, ¿no? En términos así, de frotí de sangre periférica, una coloración especial de Gram, lo que acá habla de teñido de Jensa, una especial, entonces se ve tanto los elementos intracelulares, dice Bartonella positiva. ¿No? Dijo, si hay otro compromiso, pues hay hemático, hay anemia, hay todo eso, hay que hacerle pues sus pruebas basales y pedir sangre. Realmente nosotros, la parte de sangre aquí, los elementos, sí, sí, esto hemos visto con mayor frecuencia. Así a nivel, pero a nivel así libre, no. Hemos visto más generalmente de tipo intracelular. Acá se hace también pues todo esto, ¿no? Eh, Se le hace ¿qué? Hemocultivo. Si hay lesiones, biopsia. O si en las lesiones podemos hacer también aspiración, igual se le hace todo el procedimiento para los cultivos. Y también un directo. Una de las cosas que la leishmania es algo que a veces nos lleva a una confusión. En nuestro medio se considera, no hay leishmania tipo abdominal que llaman, ¿no? Eh, o visceral, que eso generalmente es en el África, ojalá que no haya acá por la gravedad, ¿no? Pero acá tenemos dos, una cutánea y mucocutánea y cutánea, ¿no? Y acá se conoce así, la cutánea andina, UTA, y la mucocutánea, como la de acá, espundia. Estas son las calificaciones que se hace aquí en nuestro medio y lo conocen también en provincias igual. Sabemos que eso es leishmaniasis. Y acá es bien interesante, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer el diagnóstico y generalmente está intracelular, ¿no es cierto? Están en las células propiamente. Esta es la forma infectante para el vector, ¿ok? Para el vector. O sea, para el insecto, podemos decir nosotros en ese sentido. Pero la promastigotas es forma infectante para el ser humano. Esta es la diferencia que se tiene, incluso porque acá se ve la viabilidad, ¿no es cierto? De ahí la extensión. Lógicamente que hay cambios, ¿no? No voy a decir que solamente así, pero esa es la forma como se ha hecho el estudio, ¿no? Morfología mastigota, está infectado el vector. Y promastigota, la infección es en el ser humano. Y acá hay una cosa interesante, ¿no? Se puede hacer también directo, protis, cultivo, se puede hacer, inoculación a animales o histopatología también si hubiera alguna lesión. ¿No es cierto? En ese caso, cutáneo, cutáneo, etcétera. Pero no todo se le hace, pero sí se le hace una prueba que definitivamente es interesante, que es el PPD, ¿no es cierto? Acá está. Es la intradermal reacción de Montenegro. Es como una leishmanina, se conoce,
Es como si fuera un PPD. Si hay respuesta positiva como el PPD, significa que el paciente tiene Leishmania o ha tenido también compromiso de Leishmania, ¿no? También se conoce el ELISA y también inmunofluorescencia directa, ¿no? Directa de la célula. Acá está la prueba de Montenegro, que es la prueba interdemosreacción. Es como una especie de screening, ¿no es cierto?, epidemiológico. Esto ayuda a que la prueba de Leishmanina o intradermorreacción de Montenegro es una herramienta importante en el diagnóstico clínico y epidemiológico de la leishmaniasa cutánea. Esa es la importancia de utilizar esto, se utiliza en provincia por esta situación de diagnóstico tanto clínico como epidemiológico, que es importante tenerlo presente. Bueno, la peste, ¿qué nos interesa a nosotros? Aparte, todas las patologías que puede haber, definitivamente se puede hacer el cultivo, ¿no? Se puede hacer hemocultivo, cultivo también normal, en un cultivo especial, ¿no?, de sangre, una coloración, y se ve, lo que se observa en el directo es bacilos acá, bipolares, bacilos gran negativos bipolares. O sea, los conos son los que se colorean, los ponos así se colorean. No todos, ¿sí? Entonces es una forma de diagnosticar nosotros que es dioxinia enterocolítica. Se puede hacer hemogluutinación, se puede hacer directo, porque lo vemos en sangre, ¿no es cierto? Puede ser por biología molecular, puede ser por ELISA, en este caso también por aislamiento de cultivo, por inmunocromatografía, que ya existe, etcétera, o la detección de antígeno F1 de la dioxina, por inmunocromatografía. Entonces, aquí lo interesante del diagnóstico es, aparte porque ya la parte de sintomatología, como yo lo mencionaba, pues hay tumefacción, hay un sinnúmero de situaciones, etcétera. Bubónico o neumónica y luego septicémica, que también son, ya vimos nosotros, uno es ganglionar, vemos ahí, hemos tenido nosotros casos como esos, me acuerdo uno o dos casos, parte de neumónica, que también son pacientes aislados en esto, y se observa, como le digo, en cultivo, coloración, inmunofluorescencia, antígeno, se utiliza por biología molecular o PCR, por ELISA, o detección de antígeno F1 por inmunocromatografía. Y el resto hay que hacerlo de todas maneras, ¿no es cierto? Porque hay, al haber también alguna otra lesión, es importante, hemograma, pruebas basales, grupos sanguíneos, AGA, etcétera. Pero el diagnóstico es lo que está arriba. La tuberculosis ya lo conocemos nosotros, pero acá quizás lo que llama la atención son los casos, ¿no?, que está viendo de aumento en personal de salud. Generalmente son los tuberculosis resistentes o extremadamente resistentes, son los problemas, ¿no? Por último, la leptospira. También hemos tenido pacientes que van a veces a la consulta y generalmente tienen la costumbre de bañarse en cualquier poza. Generalmente son de provincia y vienen con ictericia y el médico dice, "Uf, hay que hacerle, ¿no es cierto?, espiroqueta en este caso". Este es lo que hay encontrado en el Perú, ¿no? Anticuerpos contra leptospira en animales en 19 departamentos de los 25 que tenemos. No se ha considerado esto una enfermedad laboral, porque generalmente son los agricultores, ¿no? Estas son sintomatologías. Una de las cosas que los médicos ven, pues, la ictericia, ¿no? Lo ponen en el sitio donde trabaja, ya están pensando en eso. En el laboratorio, como ustedes mencionan acá, hemograma, trombocitopenia, en sangre directa se aíslan los primeros 10 días. Se observa ahí la espiroqueta. En examen de orina puede haber proteinuria y cilindro, o cilindruria. En orina, a partir del séptimo día puede encontrarse también ahí. En la urea creatinina, por el compromiso renal, perfil de coagulación, porque también hay compromiso hemático. Y en algunas oportunidades también le hacen líquido cefalorraquídeo, aunque muy poco lo he visto,
y ahí está el compromiso de polimorfo nuclear y luego se va al mononuclear. Glucosa y proteínas son elevadas, que debe ser lo indiferente, ¿no? Glucosa normal y proteínas elevadas. El diagnóstico también se puede hacer por biología molecular, por cultivo, se inocula alemanes o hemocultivo. Entonces acá lo interesante de todo esto es cómo hacer el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico generalmente puede ser serología, que lo hay, serología, ya le he dicho que es lisa, hemocultivo, inoculación de animales, biología molecular, etcétera, y luego todos los componentes que está acá, ¿no? Si lo voy a ver en sangre o lo puedo ver en orina. Y vemos nosotros también, tomo compromiso que pueda haber hematológico, pero que hasta ahí nomás. École. Hasta ahí nomás, jóvenes. Son tres cositas pequeñas, pero ojalá les sirva útil, pues. Buenas noches. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Gracias, doctor.